don fulano. En la casa de fulano hay un can. Bueno, ella iba con su hija, y después el propietario de la casa aparecía acusado de algo en relación con esto. Es decir, se motivaba una situación para después ejercer un chantaje sobre la persona. Entonces, desde luego que quienes debieron ser procesados por ese caso eran los padres de esa menor, principalmente la madre, que era la más activa en esas cosas. Entonces, ahí está cómo sigue este caso. Todos recordamos que se trató de la denuncia que hizo con mucha responsabilidad en El Sol de la Mañana el diácono de la diócesis Mao Montecristi, el diácono pues Pascual Ortiz. Y inmediatamente hubo una reacción del Ministerio Público. Cuando se critica al Ministerio Público, desde luego que eso no puede estar incluyendo al Procurador General de la República, porque no tiene el Procurador General de la República por qué estar enterado de que una situación como esta se había dado en Los Almácigos. Se entera cuando se produce la denuncia en El Sol de la Mañana y ordena a la fiscal de la provincia, que tampoco tenía por qué estar enterada de que había ocurrido esto en Los Almácigos, que haga una investigación. Y entonces ella hace la investigación y comprueba inmediatamente que ahí hay cosas que no andan bien, Entonces, desde luego, si las fallas empiezan en la parte del Ministerio Público, que debió haber recibido esta denuncia o debió haber actuado frente a este rumor público, haber hecho una investigación, probablemente sí se habría enterado la fiscal titular y quién sabe si habría conocido esto el magistrado procurador general de la República. Entonces, esa es la situación con esto del alcalde Inocencio Carrera Espinal, Tony Carrera, pues un individuo que abusó de una niña de 11 años de edad. A Mauricio. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ha actuado con mucha inteligencia Horacio Cartes, el actual presidente de Paraguay, que después de haber tenido la posibilidad de reelegirse porque el Congreso de su país aprobó la reforma que le permitiría una reelección, pues tomando en cuenta lo que eso representaría y el conflicto que se creó en su país, que sería un conflicto que lo llevaría a una gobernabilidad muy precaria, pues colocó el interés del país, es decir, el sosiego del país, por encima de su deseo de permanecer en el poder. Entonces, ayer anunció que no va a buscar la reelección el presidente Cartes. Desde luego, el presidente no se va, digamos, con todo perdido, porque la reforma le permitiría volver a aspirar en otro momento, porque eran beneficiarios de esta reforma
tanto el presidente Cartes como el ex obispo Lugo, aquel obispo que fue presidente de Paraguay, presidente de Paraguay, y que digamos, en este auge de la nueva izquierda latinoamericana, pero que su ejemplo de vida era el de un hombre que tenía hijos que no atendía, que tenía hijos que no atendía, que subían a la buena de Dios. Entonces, este señor lamentablemente llegó a convertirse en presidente de la República por esta cuestión de esta doble moral. Después fue objeto de un juicio político por otras razones y tenía impedimento de presentarse como candidato presidencial. Ya esa veda no la tiene. Entonces, creo que Cartes ha actuado muy bien, y me gustó mucho una expresión cuando él hizo este anuncio. Dijo el presidente Cartes que quienes promueven el odio no tienen la última palabra. Quienes promueven el odio no tienen la última palabra. Entonces, yo creo que eso es lo que hace un líder en el momento en que tiene que sopesar. Usted no puede llevárselo todo por delante o imponer un proyecto que sabe que va a ser traumático, y que a usted le va a dar problemas, pero al país le iría peor. Y entonces él va a apoyar un candidato del Partido Colorado, el que surja de una convención para que sea el próximo presidente de Paraguay, un país que debería estar en otras condiciones. Paraguay es el país que comparte con el Brasil, pues la presa de Iguazú, que es uno de las grandes maravillas del mundo, esta hidroeléctrica, y tiene un abastecimiento total de su energía. En el caso del Paraguay, el Paraguay tiene el privilegio que esta presa le aporta toda la energía que requiere para su consumo, pero además le queda un excedente que ellos lo venden al Brasil. Entonces, esto pues es una ventaja. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay mucho atraso, hay una gran miseria, y en términos sociales es una sociedad con muchos contrastes, el Paraguay. De manera que saludamos esta decisión de Cartes de ponerse a un lado, abonar la paz social de su país y quedarse para otra oportunidad, que con este gesto indiscutiblemente que la tendrá abierta en el futuro. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ahora tenemos las declaraciones de Mónica Moura. Declaraciones categóricas que reiteran lo que tanto ella como Joao han venido sosteniendo desde el principio. Ellos participaron en distintas campañas y dice lo siguiente: de todas las campañas que hicimos en el exterior, Panamá, Angola, Venezuela, Odebrecht contribuyó
en todas. Las únicas elecciones en las que nunca contribuyó, ni ninguna otra empresa brasileña contribuyó, fueron República Dominicana, que no tuvo ningún dinero de Odebrecht, y la campaña de Argentina, que hicimos 3 o 4 y no contribuyó en ninguna, afirmó Moura en sus declaraciones. Bueno, ¿qué pasa después de unas declaraciones tan contundentes? Porque aquí había un interés muy especial en arrastrar a Danilo Medina al expediente Odebrecht, con la finalidad de crear una crisis política, de producir una situación de crisis que permitiera llamar a un enjuiciamiento político del presidente o que permitiera solicitar la renuncia del presidente. Eso sería sumamente perjudicial para la estabilidad democrática del país, pero hay gente que eso no le importa. Con tal de ver la posibilidad de ver qué se le pegaba en Río Revuelto, pues propiciar el caos. Ese era el objetivo. El objetivo, lo he dicho desde el principio, no es que se persiga la corrupción, no es que quienes hayan tomado soborno o quienes hayan distribuido soborno sean enjuiciados. El objetivo era el caos. Y es el caos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, decir que esta señora y su esposo han sido comprados por el gobierno dominicano para que lo eximiera de responsabilidad en esto. Pero resulta que esta señora, Mónica Maura, y su esposo, Joao Santana, están en un compromiso de delación premiada con la justicia brasileña que le exonera por lo menos 8 años de cárcel a ambos. Si ellos mienten en esta delación y se comprueba que mienten, el acuerdo queda sin efecto. Y entonces ellos tienen que cumplir una condena prolongada. De manera que el riesgo de mentir, nadie se lo va a correr en esta delación premiada. Entonces, muchas personas pueden preguntarse, y si entiendes que Mónica y Joao no pueden mentir, y realmente no pueden mentir, ¿por qué cuando se ha hablado de otros testimonios has puesto en duda esos testimonios? Cuando digo esto, yo no estoy diciendo que lo que se diga en estos interrogatorios es palabra sagrada. No lo es. Porque me he referido, cuando escribí mi artículo titulado Los delatores fabulistas, me referí sobre todo al departamento de el departamento del segundo libro, el departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht, el departamento del segundo libro, el departamento de la segunda contabilidad de Odebrecht. Me referí a ese departamento de operaciones estructuradas. ¿Qué entiendo que pasa con algunos de los que están siendo interrogados? Que veían movimiento de dinero, canalizaban dinero, pero ellos no tenían necesariamente la información total de cuál era el objetivo de ese dinero que se canalizaba. Porque, como ya expliqué en el programa que hicimos en Monteplata, y cuando usted ve algunas explicaciones sobre la labor de este departamento, realmente en este departamento se hicieron operaciones de soborno. Se hicieron operaciones que tomaron la característica del soborno.
Pero el Departamento de Operaciones Estructuradas no fue un departamento que se creó para soborno, sino que se creó con la finalidad de hacer las operaciones que hacen casi todas las empresas. Recuerdo que dije en Monteplata lo siguiente, y lo repito: el empresario que diga que no ha manejado un libro 2, Dios lo devuelve del cielo. El que diga que no ha manejado un libro 2, Dios lo devuelve del cielo. No quiere decir que necesariamente haya manejado sobornos, sino que hay una serie de prácticas, que no tienen justificación contable. El que le da una colaboración a un político, el político no le remite una factura que después usted pueda liquidar esa factura. Mire, yo le di $1,000,000 a este político. Como yo le di $1,000,000 a este político, en mi contabilidad yo tengo una factura que me justifica por qué yo erogué y pagué ese $1,000,000. Resulta que el político no me va a dar una factura por ese aporte que le hice. Entonces, no tengo forma de manejar esto en la contabilidad regular. Hablé de otro tipo de operaciones que hacen empresas dominicanas que no tienen forma de manejarla en la contabilidad regular. Hablé del pastor que le dice a su feligresía que Dios ve, porque el pastor ve que con el diezmo hay una actuación que no es muy abierta en algunos casos, y le dice a su feligresía: señores, Dios ve, Dios no es ciego, Dios no es ciego. Entonces, sí, en el caso, por ejemplo, ¿qué pudo darse en este Departamento de Operaciones Estructuradas? Que este departamento, la señora Moura, por ejemplo, residía en la República Dominicana, manejó fondos de distintas campañas. La señora Moura tenía cuenta en la República Dominicana. Si en alguna oportunidad la señora Moura le comunicó a este departamento que le hiciera un depósito en su cuenta en República Dominicana, al ser interrogado la persona de Operaciones Estructuradas que haya sido interrogado, puede decir que envió fondos a la República Dominicana, porque él envió fondos a la República Dominicana. Ahora, no quiere decir que esos fondos que envió a la República Dominicana fueran a la campaña de Danilo Medina. Pero de hecho en el expediente de Odebrecht están los fondos que ellos trajeron desde Angola, que trasladaron desde Angola a la República Dominicana, y asimismo esos fondos en transferencia de $500,000, de $500,000, en 10 transferencias de $500,000 que totalizan $5 millones, fueron repatriados hacia otras cuentas. No, el hecho de que se haya remitido dinero a la República Dominicana no quiere decir necesariamente que eso. Entonces, cuando la persona en su interrogatorio de delaciones estructuradas dice: pudimos haber remitido fondos a la República Dominicana, pues necesariamente no está mintiendo. No está mintiendo. Y está diciendo algo que pudo ocurrir. Ahora, cuando vamos a la precisión, ya eso es otra cosa. Pero, de manera categórica, quienes saben si recibieron estos fondos o no son Joao Santana y Mónica Moura. Y son ellos los que están haciendo este desmentido categórico. Entonces, el primer planteamiento era el de decir que ellos pues han sido comprados. Ya expliqué por qué no pueden ser comprados, porque están poniendo en riesgo su acuerdo y son 8 años más de cárcel, que es lo que ellos no quieren, el mentir en esta cuestión. Ahora, ¿qué dirán? Que Danilo Medina tiene que explicar cómo le pagó a Joao Santana. Bueno, si como lo que se trata es de cuestiones políticas, hay quienes puedan atreverse a plantear esto. Pero esto no habría que planteárselo a Danilo Medina. Esto habría que pedirle
a los que participaron en la campaña que digan cómo consiguieron los fondos para sustentar su campaña. Bueno, como lo han conseguido siempre. O aquí cuando la oposición ha perdido unas elecciones, la ha perdido por falta de recursos. Aquí a alguien le ha hecho falta de recursos con posibilidades para hacer campaña. Yo estoy hablando de gente con posibilidades. ¿Le ha hecho falta de recursos para hacer campaña? No. Cuando Hipólito Mejía perdió de Danilo Medina, en el día D, realmente hubo mayor manejo de recursos de parte del candidato opositor que del candidato de gobierno. Me refiero al día D. Hubo mayor y nadie pudo alegar que los resultados de esas elecciones fueron porque uno manejó recursos y otro no manejó recursos. Es decir, aquí ningún candidato con posibilidad ha tenido escasez de recursos. Y me preguntaba, bueno, pero si al que tiene un 30%, al que tenía un 29%, un 28%, un 26% en las encuestas, le facilitaron el financiamiento. Entonces el que tenía un 62% no le iba a sobrar el financiamiento. El que tenía un 65, 66% no le iba a sobrar el financiamiento para la campaña electoral. Entonces, esto es un requerimiento ya político que deberían hacerlo los partidos políticos. Porque ahora ya no pueden justificar lo de Danilo a través del tema Odebrecht. Que por cierto, estamos en un país donde las palomas le tiran a las escopetas. Porque, no sé si fue ayer, uno de estos días, leí un titular en un medio del principal socio de Odebrecht, leí un titular que decía que Danilo Medina tenía que demostrar que estaba limpio. Bueno, ya se ha demostrado que Danilo Medina está limpio. Lo que no sabemos si están limpios son los socios de Odebrecht. Esos son los que no sabemos si están limpios, porque Danilo Medina está limpio. Ahora, de los socios de Odebrecht no sabemos si están limpios porque el Ministerio Público les tiene miedo y no los va a tocar ni con el pétalo de una rosa. Va a seguir interrogando legisladores, etcétera, por el tema de que los préstamos, que las cuestiones, que por cierto, hoy veo un trabajo que habla de que los préstamos de Odebrecht pues fueron apoyados en el Congreso y que siempre recibieron un voto favorable. Lo que a mí me gustaría ver es un trabajo sobre el tratamiento que han tenido los préstamos en sentido general en el Congreso, para que me digan si el comportamiento que se ha seguido con estos préstamos de Odebrecht no es el comportamiento con todos los contratos de préstamo que han ido al Congreso. Para que me digan, salvo raras excepciones, qué contrato de préstamo ha sido rechazado. Es decir, ese comportamiento que se aísla y que se presenta como un comportamiento con los préstamos de Odebrecht, es un comportamiento con los contratos de préstamos que han ido al Congreso. No con los contratos de Odebrecht, sino con todos los contratos de préstamo que han ido al Congreso. Ese ha sido el comportamiento seguido por los legisladores, pero como lo que interesa ahora es el tema de Odebrecht, no nos importa ver en sentido general cuál ha sido el comportamiento de los legisladores frente a los contratos de préstamos que han conocido. No, vamos a ver lo de Odebrecht, porque a esto le sacamos morbo. Y si fueron pues atendidos estos contratos de préstamo, ya esto es una prueba de que ahí se guisó para poder hacer eso. Y en los otros, entonces, ¿qué pasó? Porque los otros recibieron el mismo tratamiento que los contratos de préstamo de Odebrecht, entonces también se guisó en los otros. También se guisó en los otros, porque la pregunta que me he hecho, repitiendo lo que ha planteado don Pedritín Delgado Malagón, que ha dicho don Pedritín Delgado Malagón que la constructora Norberto Odebrecht ha sido la mejor constructora internacional que ha venido a la República Dominicana. Y yo no hablaría solo de la mejor constructora internacional, porque hablan de nacional, porque no de internacional, porque no hay constructoras nacionales que tengan parámetros para hacerle, para equipararla. Entonces,
si esa es la mejor constructora que ha venido a la República Dominicana y esa tuvo que cantearse, ¿y qué ha pasado con las que no son tan buenas? Las que no son tan buenas, entonces han encontrado un terreno fértil. La que era la mejor y estaba acompañada de financiamiento a través del Bandes de Brasil, tuvo que pagar soborno, siendo la mejor. Y entonces las otras. ¿Y las otras? ¿Y las otras? Ella tenía que pagar soborno, sus socios no. Sus socios no tenían que pagar sobornos en la República Dominicana. Ellos trabajaban, las reglas que habían para Odebrecht eran reglas distintas a las reglas que habían para ellos. Eso no lo sabremos nunca porque, repito, hay miedo en esto. Entonces siempre será más fácil la entretención. Hoy esperamos lo que ocurra con la homologación del acuerdo con Odebrecht. Yo creo que este acuerdo será homologado y creo que es lo mejor que puede ocurrir para continuar con las investigaciones, ya sobre la base de este hecho concreto de que no solo tenemos la admisión internacional por parte de la empresa de que hubo soborno por 92 millones de pesos, de dólares, sino que tenemos ya un acuerdo que es una comprobación de que se aceptó, que se entregó ese soborno, y yo creo que sobre esa base se pudiera seguir una investigación que arrojaría mejores resultados si no fuera sesgada. Si no fuera sesgada como ha sido hasta ahora. Es decir, que hay un lado hacia donde no se mira. Hay un lado hacia donde no se mira porque puerco no se rasca en jabilla. Entonces, hay un lado que hacia el que no se va a mirar. El que no se va a mirar, no, porque es peligroso, vienen reacciones, le tiran unos reportajes que nadie quiere pues verlo cuando viene a ver y una serie de cuestiones y esto por el estilo, porque cuando usted ve que no hay detenimiento ante nadie. No hay detenimiento ante nadie. Si a Danilo Medina le tiran un titular diciendo que él tiene que demostrar que está limpio, imagínate lo que puede pasar con cualquier funcionario. Entonces razón para tener miedo y entonces hacer la investigación nada más de un lado, sin mirar para otro lado. Hay otros temas ahí, en Venezuela, que lo que ocurrió en el Ministerio de Trabajo, pero sé que en el transcurso del programa podremos tratarlo. Cambio y fuera.